Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Ruiz Caldera desde la ciudad de Caracas. El día de hoy vamos a analizar todos los efectos que ha traído consigo las políticas gubernamentales de el gobierno de Maduro en el Cono Sur, las reacciones que han ocurrido luego de estas medidas económicas realizadas por el presidente Maduro. Para hacer este análisis, a mi lado se encuentra el profesor Kenneth Ramírez, que también es presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Profesor, para analizar este entorno que está viviendo Venezuela, primero un análisis macro de lo que está ocurriendo, exactamente los llamados que ha hecho Brasil, Colombia, Ecuador en general. Bueno, un saludo a toda la audiencia de BPI. Lo primero que nosotros tenemos que señalar es que la crisis venezolana, ya desde hace algunos meses, nosotros lo hemos estado señalando, ha dejado de ser una crisis interna para internacionalizarse. Eso es lo primero que nosotros tenemos que subrayar. Ya digamos, el aumento de lo que son las enfermedades, el aumento de las migraciones e incluso el tema de las mafias que se están produciendo a través de nuestras fronteras, toda la comunidad internacional se muestra bastante preocupada. Mientras la crisis venezolana lo que hace es deteriorarse y con las medidas de Maduro que tienen una profunda irracionalidad económica, lo que hace es agravarse. En nosotros lo que estamos observando es un aumento de todo lo que ya se conoce como el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina, producto de lo que es el colapso de la economía, que prácticamente en 4 años hemos perdido la mitad del PIB y además una escalada autoritaria de parte del régimen de Maduro. Lo que hacen todos nuestros compatriotas es tratar de buscar nuevos horizontes para tratar de realizar su proyecto de vida. Y esto evidentemente se ha agudizado en los últimos meses y ya está generando profundos impactos en toda la región, sobre todo en nuestros países vecinos, y por eso el día de ayer el presidente Temer señaló que la crisis que se está generando, la crisis migratoria, es una crisis que está afectando, es una amenaza, incluso lo señaló con esta palabra, a todo lo que es la armonía de la región. Porque evidentemente en el caso brasileño, aunque solo ha recibido 40.000 venezolanos, en la parte nordeste de Brasil es una zona bastante despoblada que tiene cierta carencia de servicios públicos, y eso desborda lo que son las capacidades del Estado brasileño en esa zona fronteriza, y por eso el presidente Temer ha subrayado con estas palabras tan duras lo que está ocurriendo, y además ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas brasileñas al norte de Brasil para tratar de atender la situación junto con organizaciones internacionales como ACNUR, que ya están presentes en esa zona, porque evidentemente también esa oleada inusual de venezolanos hacia una zona que además es bastante despoblada, pues genera reacciones que no siempre son las más felices, ¿no? A veces hay reacciones de tipo xenofóbico que lamentablemente producen ciertos saldos y ciertas historias muy tristes, pero evidentemente esto es un reflejo de lo que es el desbordamiento de una realidad brasileña que en esa zona es muy distinto al Brasil que tenemos en mente, que es el Brasil más bien grande, muy poblado, etcétera, que más bien está concentrado es en el surdeste. Entonces, evidentemente que el presidente Temer en este sentido hace una alerta, así como han hecho otras organizaciones internacionales como la Organización Internacional de Migraciones, Naciones Unidas, que ha señalado que la crisis migratoria venezolana ya es comparable a la crisis del Mediterráneo, lo cual nos da una idea de cómo nos están percibiendo a nivel internacional, producto de la cerrazón de un régimen que no entiende que esta no es la forma de tratar de manejar la situación venezolana. Por otro lado, tenemos el llamado reciente, algunas reuniones de parte de organizaciones regionales como la OEA. Tenemos el llamado de Ecuador a una reunión regional con algunos países ad hoc, que es bien interesante de analizar, porque evidentemente se están viendo desbordados. En el caso de Ecuador ya hay 120.000 venezolanos, cuando el año pasado apenas había 50.000. En el caso de Perú también ha declarado emergencia en su zona norte, producto del ingreso masivo de venezolanos que huyen de un país que lamentablemente no les está ofreciendo oportunidades, un régimen de Maduro que apuesta cada vez más por el control social y político para tratar de instalar en Venezuela un autoritarismo de nuevo cuño que evidentemente amenaza sus formas de vida.
¿Creen que las propuestas de Ecuador pueda tener un tipo de efecto? Esta propuesta que está haciendo Ecuador de este que probablemente encuentro, estos movimientos que se están dando en América Latina. El caso de Ecuador es un caso bien interesante de analizar. Fíjate que Ecuador, además de hacer este llamado, lo acompaña con su salida de lo que es la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA, que es una iniciativa que impulsó el presidente Chávez. Esto lo que marca es el distanciamiento, la ruptura de Lenín Moreno con lo que es el socialismo del siglo XXI, que ya lo habíamos visto a nivel interno muy claramente con su alejamiento de Rafael Correa, pero además a nivel bilateral con el régimen de Maduro cuando pues sencillamente se dieron unas declaraciones de Venezuela injerencistas señalando que en Ecuador no había justicia porque la justicia ecuatoriana pues señaló que el expresidente Rafael Correa tenía que ser responsable, tenía que rendir cuentas sobre algunos presuntos delitos que ha cometido. Entonces, evidentemente aquí ya había un alejamiento tema bilateral, pero ahora hay una ruptura a nivel de lo que es esa agrupación ideológica que para que Lenín Moreno entiende así, que eso le va a dar una mayor posibilidad de tratar de jugar para digamos, conseguir sus propios intereses nacionales, pero también para poder atender una crisis venezolana que ya le afecta a nivel migratorio. En este sentido, hay que tratar de observar la estela de esa reunión, que por cierto se ha adelantado desde mediados de septiembre hasta principios de septiembre en Quito, observar la participación de los países de la región y que puede salir de esa reunión, porque lo cierto es que Lenín Moreno ha vinculado la crisis migratoria de una manera directa con la crisis política, y eso para un presidente como él, que viene del socialismo del siglo XXI, es llamativo. Pero además recordémosle a toda la audiencia que Lenín Moreno había señalado en la 48ª Asamblea General de la OEA que él proponía una fórmula para salir de la crisis venezolana, que era que se celebrara en Venezuela un referéndum con observación internacional para que seamos todos los venezolanos quienes nos pronunciemos sobre si queremos unas elecciones con condiciones y además observadas para el último trimestre, elecciones presidenciales, como una salida a la crisis. En ese sentido, habrá que observar qué sale de allí, de esa reunión de Quito, habida cuenta que además el formato que lo está convocando involucra países que no tienen tampoco una cantidad de personas, de migrantes venezolanos que ya ha recibido, como el caso importante, como el caso de Uruguay o el caso de República Dominicana, que más bien son países que han tenido una visión sobre la crisis venezolana que debe resolverse a través de una negociación. Recordemos el capítulo de negociaciones en Dominicana, y evidentemente esto pudiera generar un proceso de negociación sobre la base de esa propuesta de Lenín Moreno, que es interesante porque evidentemente que en Venezuela hace falta unas elecciones que no se han realizado, porque el 20 de mayo fue un evento electoral sin condiciones que la comunidad internacional no respalda. En este sentido también hay que vincularlo a lo que es la posición de España, que específicamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que si bien utilizó la palabra diálogo de una manera, digamos, desafortunada, porque diálogo no implica cesión de parte, y sabemos que el régimen de Maduro lo ha utilizado en más de una ocasión para ganar tiempo, lo cierto es que pudiera, haciendo a un lado ese tema, digamos, de las palabras utilizadas, pudiera estar apostando también España, como lo ha hecho, por cierto, la Unión Europea, también porque la crisis venezolana se resuelve a través de una negociación. Entonces, observamos estas posturas muy claras de parte de miembros del Grupo de Lima, de parte de ahora de Ecuador, que se distancia del ALBA, de parte de la comunidad de la Unión Europea, intentando impulsar en Venezuela una salida negociada para atender una crisis que ya se ha internacionalizado y los está impactando. Son digamos, una aproximación que, por cierto, contrasta con la de otros actores, por ejemplo, Colombia o Estados Unidos. Colombia, Estados Unidos, en este caso. Bueno, Colombia y Estados Unidos tienen una posición mucho más dura, consideran que evidentemente que hay que tratar de presionar mucho más y tomar medidas contundentes para que el régimen de Maduro pueda ceder, y en ese sentido el presidente Iván Duque, que es un presidente que apenas tiene escasos días en el Palacio de Nariño, ha señalado que podría denunciar a Maduro y a algunos de sus funcionarios del régimen ante la Corte Penal Internacional.
internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad que habría cometido. Entonces, evidentemente, es una posición mucho más dura que además acompaña de su salida de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Entonces, evidentemente que la posición de Iván Duque es mucho más dura, considera que hay que atender, por supuesto, la crisis migratoria, que ya en Colombia implica 800.000 ciudadanos venezolanos que estarían siendo recibidos de una manera muy, digamos, una oleada que además en forma temporal es muy corta y que evidentemente genera impactos, pero que también entiende que la salida sería que una marcha totalmente del poder de lo que es el régimen de Maduro, y por eso estaría haciendo medidas de muchísima mayor presión. Pero en todo caso, la comunidad internacional movilizada ante lo que es el deterioro, el agravamiento de la crisis venezolana, que él ahora tiene un impacto, digamos, mucho más tangible en todos los países fronterizos vía estos problemas de crisis migratoria, los problemas además de presencia de enfermedades que ha sido constatada por la Organización Panamericana de la Salud, o incluso mafias, ¿no? Ya el ELN se ha constatado que ya no solamente está en la frontera entre Venezuela y Colombia, sino que se habría apoderado prácticamente de varias zonas en el sur de Venezuela, e incluso en la frontera entre lo que sería el estado Bolívar y Guyana, lo cual nos da la dimensión de un estado que tampoco está en control, de un régimen de Maduro que se empecina en una escalada, digamos, autoritaria, pero que al mismo tiempo no responde a los mínimos estándares que se esperan de un estado a nivel internacional. Muchísimas gracias, profesor. Estuvimos hablando con el profesor Kenneth Ramírez, que también es presidente del Consejo Venezolano de las Relaciones Internacionales, y que, bueno, nos ha resumido bajo su visión todo lo que ha sido el análisis de los efectos de la política del gobierno del presidente Nicolás Maduro en el Cono Sur. Es parte de la información que nosotros vamos a aportar a esta hora desde la ciudad de Caracas. Quien les reportó para BPI TV, Héctor Luis Caldera.